Hola, ¿qué tal? Chicos y chicas curso, de este curso de agentes electrofísicos, bienvenidos a un tema más. Aquí describiéndoles un nuevo tema para que pueda quedar con mejor comprensión. ¿Sale, vale? Bien, el tema entonces va a ser corrientes continuas y corrientes alternas. Hay que entender las diferencias para que quede un poquito más claro, ¿vale? Eh, en la descripción, en los temas pasados ya habíamos visto la descripción de las características de la onda, ¿sí? Ya sabemos que podemos representarlos de manera gráfica. A la hora de la práctica clínica no podemos ver qué le estamos poniendo al paciente, ¿no? Nos damos una idea por cómo programamos las corrientes eléctricas o los diferentes medios físicos por la práctica y por la manera en que nos hemos enseñado. Pero si nosotros quisiéramos ver cómo se ve esa corriente eléctrica que nosotros estamos utilizando con nuestro paciente, pues ocuparíamos o necesitaríamos un osciloscopio, ¿sí? Un aparato que puede detectar y nos puede representar de manera gráfica nuestra, nuestra corriente eléctrica que estamos utilizando, ¿sí? Y entonces, gracias a ese osciloscopio podemos describir de manera gráfica las características de la onda. Ya vimos pues que tiene su ciclo, su representación, su duración por un periodo. Ya vimos que el número de veces que se estimula esa frecuencia la podemos contar. Esa corriente eléctrica, cada impulso que manda durante un segundo lo podemos medir, entonces le llamamos frecuencia. Ya sabemos que si le subimos a la intensidad de nuestro aparato, pues es nuestra amplitud. Y bueno, una serie de características que también vamos a ver más adelante, ¿va? Bueno, entonces, en resumen, eso para que quede un poco más claro, pero vamos al tema que es corriente continua contra corriente alterna. Entonces es importante mencionar que va a haber dentro de nuestros electroestimuladores va a haber corrientes con corrientes continuas que también se les van a llamar monofásicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente tienen una fase y significa que durante toda la aplicación de la corriente eléctrica todo el tiempo van a tener la misma polaridad, es decir, tu cable negro y tu cable rojo van a ser el mismo. El ánodo va a ser siempre el ánodo y el cátodo va a ser siempre el cátodo durante el tiempo total de la aplicación de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, bueno, al no cambiar la polaridad, le vamos a llamar que es una corriente continua o una corriente monofásica. La corriente más común que vamos a encontrar en esta, pues ya veamos que son las corrientes galvánicas, ¿sí? Capaces de producir efectos bioquímicos debajo de cada electrodo. Más adelante vamos a explicar, cada electrodo puede provocar ciertos cambios debajo del electrodo dentro del organismo, ¿sí? Uno produce más acidez, el otro es más alcalino y por lo tanto se desarrolla otros efectos. Entonces, siempre que veamos una corriente continua que se parezca a esta, ¿sí? Que se mantenga por encima de esta línea media, pues entonces le vamos a llamar que es una corriente monofásica o una corriente continua, porque puede haber corrientes continuas interrumpidas, ¿sí? La diferencia, bueno, es una corriente continua, es una corriente galvánica, totalmente pura galvánica, con un 100% de galvanismo, que no sube, siempre se mantiene ahí arriba. Sube, perdón, siempre se mantiene ahí arriba, pero nunca va a bajar. Si baja, entonces la llamaremos una corriente continua interrumpida, ¿sale? Se interrumpe el flujo y puede tener diferentes formas. Bueno, esa es la corriente continua. Podemos encontrar desde TENS monofásicos con componente galvánico. Las diadinámicas, ¿sí? Son monofásicas con componente galvánico. Travet son monofásicas que se parecen al TENS con componente galvánico. Muchas corrientes eléctricas que van a tener componente galvánico. Entonces, ¿qué es importante aquí mencionar? Bueno, todas las corrientes que se parezcan y se asemejen a este tipo de corrientes, pues les vamos a llamar corrientes monofásicas. Y van a tener cierto análisis del por qué utilizar una corriente monofásica o continua y por qué utilizar una corriente alterna, ¿sí? Entonces, principalmente es eso, poder representar de manera gráfica lo que es una corriente monofásica. Ahorita no nos importa aprendernos cuál es cuál,
qué corriente es, si es alterna, que si es monofásica. No nos interesa. A mí me interesa comprender que esta corriente es monofásica y por lo tanto su polaridad se mantiene durante el tiempo de aplicación y por lo tanto tiene componente galvánico y por lo tanto puedo generar efectos bioquímicos y por lo tanto, inclusive si no lo sé dosificar, puedo provocar quemaduras. ¿Sale? Bueno, esa es la corriente continua. Entonces la corriente alterna pues es diferente. Ya veíamos que es una corriente alterna o bifásica. ¿Por qué? Porque tiene dos fases. Su onda se conforma de dos fases. Se le llama bifásica también o corriente alterna. Su característica principal es que primero va a subir, regresa a la línea media y después va a bajar, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que en la parte de arriba, tu ánodo y cátodo tienen una polaridad y en la parte de abajo, ese ánodo y ese cátodo se invirtió, ¿sí? La corriente fue y vino por los diferentes cables que tiene nuestro electroestimulador. Fue y vino y entonces su polaridad cambió en menos de un segundo, ¿sí? Dependiendo de las frecuencias que tengamos. ¿Y eso qué significa? Bueno, entonces durante todo el tiempo de aplicación esta corriente alterna va a estar cambiando su polaridad. Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque a diferencia de las corrientes monofásicas o continuas, este tipo de corrientes siempre va a cambiar su polaridad durante toda la aplicación. Y si cambia su polaridad, significa que no va a haber procesos o efectos bioquímicos como en la corriente monofásica, ¿sí? Y entonces no voy a producir esos efectos y por lo tanto son menos riesgosas porque se considera que no tienen galvanismo y por lo tanto no hay riesgo de quemaduras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, se van a aplicar de diferente manera. Las corrientes continuas, de manera conclusión, para que se entienda, entonces la corriente continua va a tener siempre una polaridad, va a producir cambios y efectos bioquímicos debajo de ellos, hay galvanismo y por lo tanto hay riesgo de quemadura también, ¿sí? Y lo voy a aplicar en ciertas patologías, ¿sí? Hay que resaltar que estas corrientes son más incómodas, siempre van a ser más incómodas. El paciente va a sentir que enchila, que quema, que arde, es normal, ¿vale? No hay que asustarnos, pero sí hay que saberlo dosificar para distinguir si es una sensación normal o va a ser una sensación de que quema el paciente, ¿va? La diferencia también entonces con la corriente alterna es que la corriente alterna cambia su polaridad, ¿sí? No hay galvanismo, no hay tanto riesgo de quemadura. Sí puedes quemar, pero el riesgo es mínimo a comparación de las otras. Y por lo tanto son corrientes más cómodas, más tolerables por el paciente. Entonces te permite subirle más sin tanto riesgo. Y las personas siempre van a preferir una corriente alterna. Siempre va a ser una corriente alterna del paciente, siempre va a preferir esa corriente que una corriente monofásica, ¿sí? Siempre se van a ir por ese tipo de corrientes. ¿Por qué? Porque son más cómodas, se sienten más ricos, son toquecitos, se sienten más a gusto, sienten que se entumece la zona, etc. Y bueno, aquí entra el ojo clínico del terapeuta, ¿sí? ¿Cuándo voy a aplicar? ¿Cuándo? Más adelante veremos las indicaciones, cuándo utilizar una, cuándo utilizar otro tipo de corriente, ¿sale? Ya ahí va a ser el criterio del terapeuta de lo que su paciente necesita y que necesitas tú como terapeuta aplicar para generar ciertos efectos, ¿vale? Bueno, hasta aquí este tema. Me escriben para dudas o comentarios y con gusto les respondo, ¿sale? Por el momento es todo.